buenas tardes a todos los que nos estáis viendo. Soy David Santamaría, co-guionista y codirector de Un Mundo Salvaje. Hoy Rodrigo Marini no va a poder estar con nosotros por motivos de agenda, así que desde aquí le mandamos un saludo y un abrazo muy grande. Estamos en riguroso directo emitiendo desde nuestras casas y a través de La Cocina Audiovisual, un programa realizado por Pope Maroto, Patricio Maestu y Álvaro de Pedro. Un saludo y un abrazo también para ellos. Bueno, estamos en nuestro cuarto programa, así que bienvenidos a Un Mundo Salvaje. Y recordad, ya estamos en Amazon Prime Video. Todo es cuestión de dinero. Me pagan por hacer algo y yo lo hago. Cuando llevas tanto tiempo como yo en esto, sabes que la última cara que verás será la de alguien conocido, pero jamás pensé que sería la tuya. Bienvenidos al mundo salvaje. Lealtad. Algo muy difícil de encontrar hoy. ¡Dentro! Y el milagro continúa. Estamos, como hemos dicho, en nuestro cuarto programa. Y como dijimos, vamos a seguir con parte del equipo técnico de Un Mundo Salvaje para que nos vayan contando cosas de lo que ocurre detrás de las cámaras. Aunque los invitados de hoy son más artistas que técnicos. Pero bueno, hoy contamos con José Manuel Méndez. Un aplauso para él, muchas gracias por estar aquí. Un gran músico. Suya es la canción de El tráiler de Un Mundo Salvaje y de un tema más incluido también en el cortometraje. Bienvenido. Muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Harry Palmer, de Border Caballero, un placer tenerte aquí. Un grupo que no os podéis perder, ¿eh? Dos temas están incluidos, de sus temas los tenemos incluidos en Un Mundo Salvaje. Bienvenido, Harry Palmer. Buenas tardes. Hola, buenas. Y un saludo aquí al resto de la banda. Y José Luis Toral, que junto con Daniel el Bravo se encargaron de la postproducción de sonido y del Foley. Un saludo a Daniel desde aquí y José Luis, bienvenido. Un abrazo a todos también de parte de Rodrigo, que como he dicho antes, por motivos de agenda no ha podido estar. Pero bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, chicos? Muy bien. Aquí tratando de incorporarnos a la nueva vida, a la nueva normalidad. A esta nueva normalidad. Ahora, pues, ahora que dices de esta nueva normalidad y de tratar de incorporarse, empecemos, por ejemplo, por ti, José Manuel. Bueno, por ti y por Harry. Una pregunta para a los dos. ¿Cómo veis y en qué condiciones y cuándo creéis que se podrá volver a dar algún concierto? Eso es una pregunta difícil, digamos, porque creo que la incertidumbre es la tónica ahora mismo más común en los compañeros y por algún lado a veces se escucha alguna noticia que te hace tener algo de esperanza de aquí a un par de meses o tres, pero creo que la incertidumbre es un poco la tónica ahora mismo. O sea, no se sabe si vamos a poder hacer algo puntual, si podremos retomar una gira completa. Por ahora no sabemos mucho, vamos. Que todo se aplaza. Que O todo se se aplaza. suspende. O sea, Claro. ya. Teníais muchos conciertos ahora para este verano. Pues bueno, en mi caso, que aparte yo trabajo con Border Caballero, pero también trabajo con La Frontera, vamos, La Frontera de toda la vida, y con ellos sí se suele tener un programa de bolos bastante claro con anterioridad y se ha pospuesto todo. Y bueno, nosotros con Border Caballero en principio estábamos centrados en sacar nuevo material, entonces básicamente seguimos un poco en la tónica. Sí es verdad que esto no ha supuesto un poco replantear la estrategia de cómo hacerlo, pero por lo pronto nosotros sí seguimos adelante. Cuando saquemos el nuevo material volveremos a plantear una gira y ya veremos en qué escenario se hace, pero sí es cierto que lo que ya estaba planteado, como me ha pasado con La Frontera o con lo que teníamos pendiente con Border, pues o se ha suspendido o se ha aplazado y todavía no sabemos nada, ni de qué manera, ni cuándo se va a poder recuperar. A recuperar. ¿Y tú, José Manuel? Pues en mi caso me estoy planteando todo de manera diferente a como me lo planteaba antes. Es decir, voy a ir preparando canciones y que voy a ir publicando.
con tranquilidad, cuando ella venga, cuando yo tenga claro que la canción que tengo ahora mismo, o que estoy preparando me gusta, pues sacaré. Y lo de los conciertos, pues si ya era complicado antes de, de todo esto, imagínate ahora. Imagínate. Porque tú piensas en un concierto o en un festival, ahí todo el mundo está junto, Claro. estamos pegados unos a otros. Un festival ahora mismo con una distancia de 2 metros, pues se antoja difícil, ¿no? Pero habrá que tener la esperanza de que por lo menos esto tienda a ir hacia una vida como era antes, ¿no? Que en el que nos olvidemos de este virus y de lo que está pasando y tratemos de volver a ser los que éramos y que todo pues, vuelva a fluir como antes, ¿no? Porque si no, por ejemplo, conciertos, como no sean en teatros, en zonas muy controladas, en las que Ujú. tengas una distancia, en las que... Pero tú imagínate un festival en verano, con una mascarilla, con guantes, ahora mismo yo no lo veo, Sí, sobre todo también por el tema de las distancias, de ¿no? las De que distancias. decías, mantener la distancia no Aparte solo... que tú imagínate para el músico que está arriba, te estás viendo ahí como filas de personas separadas, no sé, parece como si imagínate una película de Orson Welles, por ejemplo, Sí, y pues no sé, no lo veo, la verdad. Me sí, gustaría sí, verlo, pero y repito que si ya antes, porque antes las personas que tenían más o menos unos seguidores fijos, pues de repente llenaban salas, pero los que no ujú, eran muy conocidos no iba nadie a vernos. Es ya. decir, entonces, pues no sé, a ver si de repente ahora la gente se conciencia de que tenemos que ir a los conciertos de gente que no conozcamos, que hay que ir moviendo la cultura. Sí, la cultura yo creo que se mueve desde abajo. Abajo donde está el pozo. Tú cuando echas azúcar en vino o en agua, va abajo o al Claro, café. Si no sí, lo mueves, no sube, ¿no? Pues el arte es lo mismo, sí, además la música. en la música, y sobre todo estando arriba de un escenario, ¿no? Tienes que estar motivado y el calor de la gente, ver a todo ese público ahí, pues es lo que te motiva. Si ves la zona donde está el público con muchos huecos abiertos, pues es más complicado, ¿no? Venirte arriba como artista y estar ahí al frente del Pues concierto. sí. Claro, claro. Y tú, José Luis, ¿cómo ves un poco esta situación de cara a la profesión de sonido? Porque vosotros también, en los rodajes y todo, tenéis que acercaros mucho a los actores y demás para poner micrófonos, aunque sea con la pértiga y todo, pero tenéis que estar muy encima de la acción. Bueno, para lo que es el sonido directo, pues se van estableciendo protocolos de actuación, de relación con los actores, con otros departamentos. Eh, Parece que se reactiva algo. Afortunadamente, nosotros somos un poco versátiles y tocamos tanto los palos del sonido directo de la grabación en el rodaje como la postproducción. La postproducción, más o menos, pues hemos conseguido mantenerla, pero se avecinan complicaciones, ¿no? A la hora de rodar es difícil porque, bueno, por ejemplo, los microfonistas están constantemente en el set, tenemos que cambiar microfonía inalámbrica con los actores, que hay mucho contacto. Entonces, bueno, aún está un poco por ver, parece que se reactiva, pero vamos a ver de qué forma se articula todo esto. Habrá que verlo, igual que decían antes nuestros compañeros aquí, Harry Palmer y José Manuel, habrá que ver cómo evoluciona todo. Habrá que ver. Bueno, una cosa, ya sabéis que aquí nos reunimos para hablar de cine y sobre todo de Un Mundo Salvaje. Entonces, una pregunta que le hacemos a todo el mundo que pasa por aquí con nosotros es qué trajo del proyecto y cómo llegasteis a él, a Un Mundo Salvaje. ¿Cómo llegasteis a formar parte de esto? Por ejemplo, no sé, José Luis, tú que has sido el último en contestar, continúa tú. Bueno, pues yo llegué más, supongo que a través de la directora de arte, de Lorena, y creo que tú fuiste la persona, bueno, de las personas con las que primero establecí contacto y leí el guión, me gustó muchísimo pues ese toque oscuro de cine negro, ¿no? Ese punto canalla, y le vi bastantes posibilidades al guión. Me hubiese gustado estar también en el sonido directo, pero bueno, por complicaciones de agenda se tuvo que hacer cargo Ujú.
Javier Causapié, que hizo un muy buen trabajo, y retomé el proyecto en la postproducción. Y nada, lo pasé muy bien, la verdad es que da mucho juego para hacer cositas, tiene unos personajes muy sólidos, muy interesantes, y es un mundo que dan ganas de ampliar, de saber más. Estás pidiendo el largometraje de Un Mundo Salvaje. Pues mira, estaría muy bien, estaría muy bien. Yo creo que se abren puertas en el corto y se abren estilos y bueno, hay un criterio ahí que podría dar para un largometraje, claro. Sí, bueno, los personajes, ¿no? Son bastante profundos, están bien construidos y la historia también es prolongable, ¿no? Pero bueno, no sé, ya se verá, ya se verá. De momento tenemos otros proyectos entre manos, pero eso ahí queda, eso ahí queda. De momento le vamos a pedir a José Luis que contrapique su cámara un vale, poquito. bien, nos está hablando Pope Maroto. Contrapica hacia arriba, Súper. un poquito más. Un poquito de aire, un poquito de aire. Opa. Ahí. Un poquito de aire. Que corra el aire. Eso Venga. es. Esa distancia de seguridad que tenemos que mantener, hay un poquito de aire. Muy bien. Sabéis que los microfonistas siempre intentamos apurar el frame lo más posible. Sí, y luego a los editores nos toca hacer maravillas y jugar y ampliar un poquito para quitar ese trocitito de micro que se cuela. Cosas del trabajo, es lo que tiene estas profesiones así. Y vosotros, chicos, Harry, por ejemplo, ¿cómo llegaste a Un Mundo Salvaje? Porque en vuestra historia tenéis a alguien en común. Sí, como al final pasa con esto de la música, todos trabajamos en varios proyectos para poder subsistir y en este caso a través de Senén García, nuestra batería, pues un día en el ensayo, él por sus contactos, pues nos propuso esto. Oye, mira que hay unos colegas que están con este proyecto, que es serio, que va hacia adelante y ha surgido esta oportunidad, han escuchado el disco, tal, y bueno, a ver qué sale. Y fue un poco como ilusión, porque también dentro de nuestra manera de entender la música siempre hemos tenido ahí un poco la conexión con la parte cinematográfica de la música, ¿no? De la música americana en este caso, que son nuestras raíces. Y la verdad es que contento y ilusionado de que canciones nuestras pudieran aparecer en un proyecto tan chulo, ¿no? Y más como un poco, como decía José Luis, teniendo referencias de cine negro, incluso a mí una de las referencias que más me gusta, sobre todo en la conexión de cinematografía y música, es la época del Blaxploitation, ¿no? Del cine de explotación, en este caso con las bandas sonoras de los años 60-70. Y claro, yo todo lo que tenga que ver con eso y si quiera contar conmigo con el proyecto donde estemos, pues bienvenido sea. Ojo que me lo apunto, ¿eh? Ojo que me lo apunto. Nos lo apuntamos Rodri y yo, que nunca se sabe, ¿Y tú, José Manuel, cómo llegaste al proyecto? ¿Qué te atrajo? ¿A través de quién? Pues en mi caso fue a través de Jorge Ojea, que ha sido el creador y compositor de la música también del corto. Correcto. Senén también es parte de Boza, como Harry sabe. Y la verdad es que es curioso porque a mí me llamó un día Jorge y me dice, tengo 2 amigos que son directores de cine y les he dejado, porque él fue el productor del disco, y les he dado el disco de Boza y me han llamado y dice que les encanta. Y todo empezó así. Es decir, ¿vosotros lo escuchasteis o...? Así fue. Bueno, hay que decir que Jorge Ojea es íntimo amigo de Rodrigo Marini desde la chavalada, desde la adolescencia, y han seguido muy unidos, ¿no? Como de toda la vida. Jorge Ojea es un gran músico, es guitarrista de Luz Casal y tiene muchísimos años a sus espaldas de experiencia en la guitarra y encima del escenario. Y cuando le contamos el proyecto, que queríamos que él fuese el compositor de la banda sonora, que nunca había hecho nada parecido, y dijo, pues, ostras, tiene buena pinta el proyecto y puede ser un buen reto, Y luego, pues según empezamos a hablar con él, nos pasó, oye, mira, chicos, que yo también soy productor y tengo un disco de aquí, de Boza, que creo que os puede cuadrar alguna canción. Entonces, escucharlo y si os cuadra alguna, bueno, contar con ella.
Efectivamente, y así fue, cogimos el disco, lo estuvimos escuchando varias veces, leyendo el guión y escuchando, y al final pues no fueron una, sino fueron dos canciones que seleccionamos de disco de Boza, creo que la primera estación y segunda estación. Exactamente. Así, una de ellas es la que suena en el tráiler, que mucha gente nos ha preguntado por ella, y luego otra más que está dentro del metraje. Y luego también Jorge nos comentó el caso de Border Caballero, también nos pasó algunos ejemplos de música de unos chavales que tienen una canción, unos amiguetes que hacen ese tipo de música y podría cuadrar muy bien, y efectivamente lo escuchamos y dijimos, chapó al estilo musical y a la elección. O sea que, desde aquí un saludo a Jorge, que nos estará viendo, y si no en este momento nos verá un poquito más adelante. Muy bien, pues entonces, una cosa ahora, mira, te voy a preguntar, José Manuel, directamente por la canción, porque como te decía antes, mucha gente nos ha preguntado la canción del tráiler, como acaba con ese Bienvenidos a un mundo salvaje. Mucha gente nos pregunta si es una canción compuesta directamente o es proceso para el cortometraje. Cuéntanos un poco la historia de la canción, de qué trata, cómo te vino. Pues la primera, vamos a ver, el disco, yo prácticamente estuve 5 años los cuales no compuse nada, es decir, dije, me quiero abstraer de la música, y lo hice, lo conseguí, porque quería respirar y a limpiar mi mente, y de repente me puse otra vez a componer, y salió primera, segunda, salieron así, por eso fue primera estación, segunda, Ajá. y entonces, ahí esa canción de lo que habla básicamente es de un descubrimiento, de eso, de estar en la oscuridad y de repente ir descubriendo el mundo salvaje. El mundo salvaje también se refiere a por donde yo vivo, que tengo mucho contacto con el campo y si escuchas esa canción, en el fondo tiene los sonidos también del campo. No sé Ujú. si en la letra lo voy diciendo, el En la búho letra. que está en la noche, es decir, las huellas en el suelo. Si alguien que haya vivido en el campo y haya trabajado incluso en el campo, sabe que lo que dice esa canción es real, te pasa Ujú. día a día, porque yo lo hago día a día, de hecho lo sigo haciendo. Y Sí, esa canción, pues habla de esto, al final es un descubrimiento interior, como salir de la cueva, del mito de la caverna, sí, algo así. sí. Es un descubrimiento en el cual a ti te intentan meter dentro de una cueva, y en este caso yo lo que quiero es salir, no entrar. No sé Sí, sí, si sí. Y es la jauría o la naturaleza salvaje que te encuentras al exactamente. salir de esa cueva. Curioso, muy bien, muy bien, muy bien. Y Harry Palmer, de Border Caballero, había una cosa que queríamos preguntaros desde hace tiempo, y es el nombre del grupo. ¿Por qué el nombre del grupo? Porque tiene el mismo nombre que una película de 1936, un western de Sam Sam Newfield. Newfield, De Sam Newfield, efectivamente. efectivamente, que es uno de los directores de cine americanos más prolíficos de la historia. ¿Por qué decidisteis llamaros Border Caballero? Como has dicho antes, que teníais mucha contacto con la música, con Sí, el cine, perdón. porque en realidad, a ver, la idea de mantener un poco esas raíces de contacto con la música afroamericana y como exponente la cinematografía también no las queríamos perder. Entonces, como ya en los sonidos de algunas canciones intentamos que eso sea relevante y que nos sirva como herramienta, como rudimentos para poder trabajar, pensábamos que a nivel de identidad también nos podría venir bien. En lugar de, por ejemplo, nosotros nos gusta de vez en cuando inmiscuirnos un poco en el tema de la música más blanca, del country western y demás. Solo que en lugar de hacerlo desde la perspectiva típica del intérprete, lo hacemos desde la perspectiva de la banda sonora, que incluya ese tipo de sonidos para darle sentido a una escena o a lo que se estuviese mostrando, que al final es un poco el paisaje sonoro que se crea entre la música y la narrativa visual, ¿no? Y claro, pues simplemente empezamos a hacer un poco una lista con nombres icónicos y con tanto de películas como de directores, como de lo que Ujú. fuese. Y ya valorando, pues
recuerdo que una de las opciones era Leone, el apellido de Sergio Leone, pero ya nos dimos cuenta que había unas cuantas bandas que ya iban por esa onda y fue, pues nada, desechado, ¿no? A otro. Claro, claro, a otro. Y entre ellos estaba Border Caballero. Y bueno, creo, si no creo recordar mal, teníamos dudas entre Liberty Balance, Border Caballero y no recuerdo qué otro, pero creo que eran tres. Y pues nada, decidimos Border Caballero un poco por apostar por ese resquicio del western. Y además que tampoco no es una película de western al uso. No, para nada, de verdad. Y ese tipo de visión más underground, que al final queda como la anécdota, ¿no? A pesar de que incluso el director o el elenco de actores puede ser conocido para los seguidores de ese tipo de cine, pero bueno, es un poco coger la referencia de lo más raro que había en ese momento como referente del western. ¿Y conocíais ya la película de antes o os lo dijo alguien? Digo, porque No, yo la conocía. Es una película muy rebuscada, ¿eh? Sí, pero son de estas películas un poco que te vas encontrando por como yo te decía antes, por inmiscuirte en este tipo de cultura, porque al fin y al cabo, sí, nosotros tenemos muchas raíces de música americana y tal, pero a ver, yo soy de Granada, el otro es de Valencia, el otro, o sea, somos un poco más snob en ese sentido. Todo lo que hemos aprendido ha sido a través de la revista tipo, del disco play, de los discos de nuestros hermanos, de las películas que ponían en la tele y tenían ese contenido y te llamaban la atención, de la colección de cine de otra persona, que es donde has podido aprender. Entonces, al fin y al cabo, la relación es un poco más, digamos, icónica. ¿Sabes? Que de haber vivido esa cultura. Nosotros tenemos otra cultura, venimos desde otro sitio, lo que pasa que, bueno, por lo que sea, durante una época teníamos ese ejemplo ahí y desarrollamos nuestra sociedad con esos referentes. Ah, muy bien, muy bien, muy bien, curioso. Pues es que nos llevaba mucho la atención el nombre, a nosotros, a Rodrigo y a mí, que nos gustan tanto el western, cuando vimos el nombre del grupo dijimos, aquí detrás de este nombre seguro que hay algo bueno, musicalmente hablando, seguro, seguro. Y efectivamente, así fue. Así fue. Gracias. Y José Luis, una pregunta. Dime. Te hemos presentado como postproductor de sonido y Foley. Explícanos un poco en qué consiste esta de postproducción de sonido y el Foley y por qué siempre se dice que el sonido es el 50% de una película. Bueno, hay quien no lo considera así, para mí desde luego lo es. Bueno, digamos que la postproducción abarca un ámbito muy amplio. El Foley sería una parte de esas fases de la postproducción, ¿no? Tendríamos, pues, primero la edición de diálogos, los procesos de doblaje cuando son necesarios, ADR, los efectos sala, efectos especiales, ambientes, edición musical y todo luego la parte de mezcla, etcétera. Entonces el Foley sería una parte. Bueno, el Foley, para lo que, si la gente no lo sabe, en Foley lo que hacemos es recrear los sonidos de las acciones de los personajes que se eliminan o se minimizan en la fase de postproducción, porque la idea principal cuando estamos captando diálogos en un rodaje es tener las voces de los actores lo más limpias posibles. Para eso utilizamos microfonía muy direccional, micrófonos inalámbricos colocados directamente en los actores, con lo cual el resto de sonidos, que son pues las acciones de las ropas, los pasos, etcétera, casi nos estorban, ¿no? Y los ruidos. Entonces tratamos de minimizar eso en rodaje. En postproducción primero empezamos a limpiar eso para poder tener un material que nos dé margen de maniobra para trabajar y después hay que volver a recrearlo para, bueno, pues para darles un valor dramático a esos sonidos, para darles una calidad, también para la banda internacional, ¿no? Que cuando doblamos una película pues esos sonidos tienen que estar y si quitamos la voz del actor que ha hecho esa interpretación, pues hay que añadir todas esas acciones. Y bueno, no sé si lo he explicado bien. Sí, vamos, a la perfección. Pero, ¿por qué? ¿Cómo defenderías, digamos, eso, lo que has dicho al principio, de que a veces para alguna gente el sonido no es el 50% de una peli? ¿Cómo defenderías tú esa parte?
Bueno, quizá porque la percepción que tenemos del sonido es menos evidente, es más subliminal que la de la imagen. La imagen creo que es más específica, tiene unos códigos que manejamos mejor por cultura audiovisual y los recursos narrativos del sonido pues a veces se desconocen. Entonces, a veces el sonido está cuando hay algún problema, ¿no? De repente se hace importante y la labor del sonidista, aunque narrativamente tiene un potencial brutal, a veces pasa de forma más desapercibida por el espectador medio. Ya. No, pues continúa. No, sí, estaba sintiendo. Si querías, no estaba cortando. Si quieres acá, finaliza. No, simplemente eso, que yo creo que quien no lo piensa así es por desconocimiento. La gente piensa que lo que suena en las películas pues es lo que está sonando ahí cuando están los actores. Y realmente un rodaje es uno de los sitios más hostiles que hay para grabar sonido, no se rueda en continuidad, podemos tener un plano y el contraplano se hace pues una hora después y ha cambiado totalmente el ruido de fondo, hay un trabajo de limpieza, hay un trabajo de recreación muy intenso y aparte de estas cuestiones que son, digamos, más técnicas, hay una labor creativa muy importante y hay un trabajo de recrear esa subjetividad con la que nosotros oímos en el día a día. Nosotros jerarquizamos los sonidos en base a muchas cosas, a veces en base a comportamientos emocionales, no es una cosa puramente objetiva. Entonces, igual que cuando planteamos un tiro de cámara damos un punto de vista al espectador, con el sonido también tratamos de hacer lo mismo, de generar emociones. Es un vehículo mucho más potente de lo que la gente piensa, trabajo que se puede hacer con ambientes, con atmósferas, con ecualizar a un personaje para hacerlo más duro. En realidad amplías todo el universo en el que esos personajes se desarrollan acústicamente. Tú ya no estás solamente limitado por las dimensiones del cuadro, sino que tú puedes ampliar en 360 grados el ámbito y aportar informativa, emocional, etcétera. Ya solamente si pensamos en la música, en esa capacidad que tiene, por ejemplo, que es un único recurso, las atmósferas, hay muchos elementos que funcionan, la potencia de los efectos. Pero pensando en la música, por ejemplo, porque tenemos aquí dos buenos exponentes, esa capacidad que tiene de llevarnos a emociones sin filtrarlas desde un punto de vista analítico, ¿no? Es algo que va puramente a lo emocional y por eso a lo mejor esos filtros intelectuales pasan un poco desapercibidos, pero bueno, para mí tiene una potencia en la narración cinematográfica indudable. Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Nos está pidiendo paso, vamos a hacer un momentito una conexión con nuestro community manager, con Federico Marini, que le tenemos ahí pendiente de las redes sociales, a ver qué se cuece y a ver si hay algo interesante, alguna pregunta que alguien quiere hacer. Muy buenas, Fede, ¿cómo estás? Uy, no te oímos. A ver, ahora. Hola. Ahora sí. Ahora sí. Ahora Perfecto. sí. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Muy bien. Muy bien. Invitados de lujo, hoy, musicalmente ¡Hombre! hablando. Aquí los tienes. Pues ¿Qué nada, nos comentan por ahí? pues os comento. Antes que nada, os voy a decir las redes sociales, ¿vale? Por si la gente nos quiere seguir, quiere dejar preguntas para los invitados, futuros invitados, ¿vale? Que recuerden que nos pueden seguir a través de Instagram, ¿vale? Por Un Mundo Salvaje Film, a través de Facebook por Un Mundo Salvaje Film también y a través de Twitter por Un Mundo Salvaje 1, ¿vale? 1 con número. Y voy a proceder con las preguntas que tenemos. En primer lugar, Lourdes de Segovia le pregunta a José Manuel y a Border si habéis puesto música a alguna película más, ¿vale? Y para Guille de Sevilla, le pregunta a José Luis, es una pregunta técnica, pero la verdad que la he visto y me ha gustado, que dice que ahora mismo se está promocionando mucho el sonido de Dolby Atmos y de DTS:X para la visualización de cine en casa. Dice que la primera pregunta es si ve una evolución en este tipo de audio o solo es una estrategia de marketing por parte de las compañías
Y segundo, dice que por qué no hay estos tipos de audio en las pistas de habla hispana y están solamente enfocados en las pistas de idioma anglosajón. ¿Vale? Esas dos preguntillas tenemos de momento. Vale, muy bien. Pues, ¿quién se quiere tirar a la piscina primero? En José mi Luis, caso ¿no? es fácil. Venga, pues Harry. En mi caso es fácil. Con Border Caballero es la primera vez que hemos trabajado en un proyecto cinematográfico y, bueno, como te decía anteriormente, nos hizo mucha ilusión y mientras sigamos trabajando, pues esperemos que sea el primero de muchos. Pero bueno, eso ya lo dirá el tiempo. Ya Pero verás. O bueno, sea que sí, la sensación ha sido buena. sí. Repetiréis. Esperemos que sí, esperemos que sí. A nivel personal es un trabajo que a mí verdaderamente me reconforta ver como decía antes el compañero, cuando estaba explicando un poco el poder que tiene el sonido, en este caso en el Foley, pero también lo comparaba con la música. Cambia totalmente la narrativa cuando la está percibiendo según los elementos se estén jugando de una manera o de otra. Entonces, el poder de la emoción que tiene tanto la parte visual como de la música es muy fuerte y ahí es donde está el trabajo, ¿no? de los profesionales que están detrás de hacer que eso diga una cosa y no otra, o lo diga de esta manera o no de otra. La verdad que estoy orgulloso de formar parte y de haberle dado un granito de arena y de trabajo a esta gente. Y muchísimas gracias, Harry. Nosotros muy agradecidos de que hayáis participado con nosotros en nuestro proyecto. Realmente muy agradecidos. Le disteis un punto de calidad a la música espectacular. Le da mucha personalidad. Mucha personalidad. ¿Y tú, José Gracias. Manuel? Pues en mi caso también ha sido la primera vez. Y la verdad es que la primera vez que vi el corto, pues te hace mucha ilusión escuchar ahí tus canciones. Lo que has creado en casa que de repente pueda venir bien a la creación de otras personas, como en este caso vosotros. Y pues no sé, pues estaré bien repetirlo. Seguro que sí, José Manuel, seguro que sí. Y tú, José Luis, a las dos preguntas que te ha hecho Guillermo. Guillermo era, ¿no, Fede? Sí, era Guille, Guillermo de Sevilla. ¿de Sevilla o de Segovia? De Sevilla. 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 Bueno, pues nada, Guillermo, muchas gracias porque no suele ser habituales preguntas tan técnicas, tan específicas. Preguntabas por las grandes patentes del sonido envolvente, pues como el Dolby Atmos, como los sistemas Auro 3D o DTS:X, etc. En realidad son sistemas pensados para sala de cine. Lo que pasa es que también es intentar emular o trasladar esos sistemas a equipos domésticos se ha hecho siempre, ¿no? Pues cuando Dolby Digital tenía su sistema para cines, se hacía la versión de Dolby Pro Logic pensado para un codificador doméstico, etc. Hombre, por ejemplo, sistemas como Auro 3D, como Atmos, por ejemplo, Dolby Atmos está pensado para posicionar objetos sonoros en un espacio tridimensional y asignarlo hasta 64 canales diferentes, con 2 hileras de altavoces por los techos, etc. Trasladar esa experiencia a un sistema doméstico con tu salón, bueno, resulta más o menos difícil. Para mí es un poquito difícil. Y máxime cuando certifican, pues, por ejemplo, sistemas que son una única barra de sonido, que a lo mejor rebota el sonido pensado para que te llegue como desde el techo. Es verdad que tienen muy buenos ingenieros y tratan de trasladar esa experiencia para el espectador, pero, por ejemplo, un Dolby Atmos en un móvil, pues no le veo mucho sentido. No le veo mucho sentido. Entonces, algo de eso hay, pero sí que hay una vocación de cuidar el audio y sí que hay una vocación de trasladar al espectador, supliendo esas deficiencias técnicas o esos condicionantes, trasladar la experiencia cinematográfica. Pero bueno, si quieres escuchar un buen Dolby Atmos, vete a una sala de cine certificada porque es la mejor manera de hacerlo. Claro. Luego nos decía él también que la dificultad que encuentra él para encontrar pistas de habla hispana con estos sistemas de sonido. Dice que normalmente, claro, que a lo mejor te compras todo un sistema, compatibilidad con la televisión, compatibilidad con la barra de sonido o el home cinema,
y de repente solo ven que lo pueden disfrutar a lo mejor en habla anglosajona y no hispana, y no sabe el por qué. Bueno, pues porque cuando se termina una película se hacen varios procesos de mezcla y se hacen una serie de libraries, de exportaciones y volver a codificar con un sistema como Dolby Atmos es bastante más complejo que hacerlo a lo mejor con una versión en 5.1, es mucho más cómodo trabajar y porque bueno, varían un poco los formatos, la forma de trabajar el sonido, entonces es más cómodo pues, sacar un 5.1, sustituir la voz del actor principal con el soundtrack de fondo que ya está hecho y reemplazarlo así y no tener que volver a codificar y hacer una exportación con objetos, etcétera, en Dolby Atmos. Pero bueno, se Claro. podría hacer, ¿eh? Muy bien, muy bien. Perfecto. Fema, gracias Nada, por chicos. estar pendiente de nuestras redes sociales y de lo que quiere saber la gente de nuestros invitados, ¿vale? Un placer. Un placer, hasta luego. Chao. Oye, a todos, una pregunta en común. ¿Qué os parece que Un Mundo Salvaje esté en Amazon Prime Video a nivel internacional? Pues muy bien, Bueno, ¿no? Una buena noticia para la difusión del corto. Del corto, de vuestro trabajo, de vuestras canciones, Sí, al final es un trabajo en todo. común. Es Es un trabajo en decir, equipo, todo lo que hemos, claro. en todos los, este es el cuarto programa de estos en directo que estamos haciendo y en todos hemos remarcado que esto siempre es un trabajo de equipo, que si no fuera por equipo no se podría hacer, sacar todo el proyecto adelante, ¿no? Así que por eso que eso es parte vuestra. Bueno, es muy buena noticia que lo podamos ver, compartir con amigos, disfrutarlo y hay algo implícito en eso y es que pues hay una calidad en el trabajo que es la que está haciendo que tenga una trayectoria tan larga este proyecto, ¿no? Y se mueva tanto en festivales y una cadena de la importancia de Amazon Prime pues está interesada en tenerlo entre su contenido. O sea que bueno, eso es un buen indicativo. Sí, porque además seguimos todavía nos quedan 4 meses más de distribución, que estuvimos todo el 2019 y vamos a continuar. A ver, con esta situación también porque teníamos varios festivales que se han aplazado y demás, pero bueno, ya se verá, ya sabemos todos cómo nos está afectando un poco toda esta situación. Y bueno, una cosa, proyectos que tengáis ahí, que se puedan contar a corto o medio plazo. Bueno, Harry ya nos medio ha adelantado antes que estaban con material nuevo de Borders. ¿Nos puedes contar un Sí, poquito más, algo sobre las entrañas mira, del disco nuevo? la verdad es que aparte de que hay material nuevo para grabar un nuevo LP, había una serie de grabaciones que estaban estancadas desde hacía ya un tiempo. Y sí puedo adelantar que hay un single ya en mezcla. De hecho, lo que estamos un poco viendo esa parte técnica, ¿no? Hay un par de mezclas ya para elegir. Esperando a que llegue el máster en breve y no sé cuál va a ser la estrategia de lanzamiento por esto lo que comentamos de cómo nos ha pillado lo del COVID, ¿no? Claro. Porque claro, podemos hacerlo ahora sin ningún tipo de problema, pero tendríamos que renunciar a promocionar ese material en directo como una gira relacionada con el lanzamiento. No pasa tampoco nada, pero bueno, habría que aceptarlo así. Entonces la estrategia sería diferente porque la difusión del soporte pues habría que hacerlo online, en tiendas y demás, a tener en cuenta que la gran mayoría de las bandas también venden discos y venden material en los conciertos, ¿no? Entonces, ahí un poco donde quería hacer el hincapié en el tema de la estrategia, te lo planteas de otra manera, pero sí saldrá a priori un single que ya se está mezclando y masterizando y pues bueno, lo que venga después, vamos por pasos. Vamos por paso. Pendientes y expectantes estaremos de ese nuevo disco de Border Caballero, que ya nos avisaréis cuando se pueda ir a veros o cuando lo lancéis para ir a comprarlo, porque yo soy de comprar música y pelis y todo. Creo Claro en que sí. eso. Creo en eso. Yo también. Claro que sí. Y sobre todo para iros a ver en directo, evidentemente. Bueno, Esperemos que si sea no habéis pronto. visto nunca a Border en directo, yo los he visto y son la leche, ¿eh? Pues Bueno, hay que ir. gracias. Hay que ir a ver a Border Caballero en directo cuando se pueda. Y tú, José Manuel, ¿qué tienes alguna cosita nueva entre manos?
pues saqué hace un mes o por ahí una canción bien paso a paso, es decir, canción que crea que es lo que he dicho al principio, canción que crea que no voy a sacar un disco. Ujú. Mi concepto ahora mismo no es sacar un trabajo de entre 10 y 15 canciones. Mi idea es ir haciendo canciones e ir mostrando las canciones. Si llego a completar un trabajo que diga, bueno, pues lo reúno en un disco, lo grabaré. Pero en principio creo desde mi punto de vista que el concepto disco, creo que el concepto disco para mí está como que ya no lo veo. No veo el concepto disco como antes porque el mercado, es decir, el oyente, mm, yo sigo comprando discos también. Y Ujú. para mí un disco es un trabajo que te cuenta una historia en general, es decir, no solamente una canción. Y yo lo que me estoy dando cuenta que prefiere el oyente, porque al final el disco no lo hace solo para ti, lo hace para que lo escuchen, ¿no? Claro, Pues, igual que vosotros claro. hacéis el corto o todo trabajo artístico creo que necesita comunicarse, ¿no? Con alguien Oye, o hombre, conectar con alguien, a ¿no? Entonces, ningún artista quiere guardar sus obras en el armario y que no las vea y nadie. que no, a ver, creo que no, porque si no, bueno, puede ser que sí, que haya gente que lo haga, pero en mi caso yo creo que lo que estamos aquí no es así. Entonces, mi idea va a ser ir sacando, si se puede llamar single o sencillo en español, una canción, cuando yo vea que hay una canción que merezca la pena ser mostrada, la enseñaré. Yo tengo muchísimas canciones compuestas y incluso algunas arregladas con Jorge Ojea, Ujú. pero no lo veo, no las termino de ver como para que puedan salir a la luz. Por lo tanto, eh, que una canción que vea que gusta a mí primero a mí, en mi caso, y después pues la mostraré. Es decir, pero no voy a grabar un disco en sí. Es un nuevo nombre, es de un nuevo proyecto, se llama Circológica y iré poco a poco, Muy bien, muy bien. disfrutando canción a canción y ya está. Es lo que tengo pensado hacer. Como dice el Cholo, ¿no? Utilizando términos futbolísticos partido a partido, Y ya está. poco a poco. No creo en el disco ahora como forma de enseñar un trabajo, porque Ujú. el público no te solicita un disco, el público te solicita una canción y a veces que la escuchan 5 segundos y de repente ya no la vuelven a escuchar. Es decir, eso ya pasó a la historia de que ponía. No, yo lo sigo haciendo, yo sigo escuchando un disco, lo pongo en el coche y mi señora me dice, me tienes cansado ya de ese disco. Digo, a mí me da igual, me sigue gustando, yo lo sigo poniendo, me da igual. Pero yo creo que ese concepto acabó hace muchísimos años. Ahora de repente se escucha una canción y se olvida el trabajo de conjunto, sino que es algo individual que se puede ir transmitiendo de persona a persona, pero que al final un disco no lo veo y por eso no lo grabaré de momento. Vale, vale, vale. ¿Y tú, José Luis, tienes proyectos en ciernes? Bueno, a la espera del estreno de 2 largometrajes, a ver qué tal, que están en fase de postproducción ahora. Y bueno, hay un proyecto personal que es montar un estudio en la Sierra de Madrid, que es lo que estoy intentando hacer estos días, sacando tiempo para ponerlo en marcha. Muy bien, muy Eh, bien. y Pues nada, bueno, y dedicándome a la postproducción, colaborando con un estudio de doblaje de Madrid y con las clases de la universidad. Eso ocupa mi tiempo ahora. fenomenal, fenomenal. Pues vamos a hacer una última conexión, a ver, porque me está pidiendo Fede, nuestro community manager, que hay alguna pregunta más. A ver, ¿Qué tal, chico? De Fede, vuelta. ¿cómo Ahora me estás? escucháis bien, ¿no? Ahora, perfecto, la primera. Bien, bien. Pues nada, sí, tenemos un par de preguntillas más interesantes. Vale, nos pregunta Marcos de Orense, le pregunta a José Luis si hace falta tener un super o puede hacer el sonido, o puedo hacer el sonido de mi corto en casa. Le dice, ¿y cuánto estimas que me tengo que gastar aproximadamente para poder tener un equipo de postproducción decente? Vale, y luego otra pregunta que tenemos, Rubén de Soria le pregunta a José Manuel y a Harry, si tuvieras que ponerle música a alguna otra película a corto o largo plazo, que ya habéis dicho que evidentemente os gustaría, ¿qué género elegiríais o os gustaría ponérselo? A ¿A qué ver, género de película se está refiriendo? venga, a ver, los músicos. A ver, Harry y José Manuel. Pues bueno, a ver,
supongo que para un músico se pueden dar dos escenarios. Uno, que tenga ya el material hecho y que al equipo que esté a cargo del proyecto le venga bien porque ya lo conozca y tal. En ese caso, no es tu responsabilidad que te encarguen hacer música, ¿sabes? Para un guión concreto y tal. A mí, si te digo la verdad, me daría un poco igual, a pesar de que tengo mis preferencias, pero teniendo precisamente esos referentes en la cabeza, o sea, soy tan seguidor de autores como Mancini, que hacían la banda sonora completa, a ese pirateo que siempre me ha gustado de Tarantino, de decir, hay una dirección en la música, pero cojo esto, cojo esto, cojo esto, cojo esto, y ahora precisamente en esa elección es donde te estoy contando un poco con ese punto de vista más ecléctico, ¿no? Entonces, bueno, si te digo la verdad, me gusta un poco darle fuerza e intentar emocionar a través de pasajes sonoros, como por ejemplo la canción Oxidado, que sí se puede ver ¿no? ápices más épicos, ¿no? En esos pasajes, o incluso en Lost, ¿no? De las dos canciones que cogisteis. Sin embargo, creo que dependiendo del proyecto que se ponga sobre la mesa y del enfoque que tenga el guión y tal, se adecua la música a unos recursos a otros, ¿sabes? Dándole un poco más matiz de repente, dependiendo de lo que se busque. Claro. Sí, Sí. sí, O sí. sea, os da más confianza, digamos, el proyecto en sí que el propio género al que... Claro, o sea, pongo un ejemplo, hay un referente en la música mundial, pero que está siempre relacionado con proyectos cinematográficos, que es Quincy Jones. Quincy Claro. Jones es un gran músico de jazz, pero también es un gran productor, también es un gran compositor, y cuando escuchas alguna de sus bandas sonoras, te das cuenta donde no impone un criterio como músico, como intérprete, no, impone el criterio del proyecto para el que se está trabajando. Entonces, de ahí es de donde viene la composición y te puedes dar cuenta que en una misma banda sonora pues hay temas de funky, pero luego también hay un pasaje que tiene que ver más con la música clásica o una reinterpretación de la misma canción en otra clave. Todo eso, desde mi punto de vista, lo determina el proyecto para el que trabaja. Y precisamente por eso se hace un equipo, ¿no? Por eso al final todo un poco, cada uno aporta su granito de arena y al final pues queda, ¿no? El resultado, ¿no? Claro. ¿Y tú, José Manuel? Una comedia psicodélica o algo así, por lo que estoy ahora preparando. Mucho color, flores. Bueno, y ahora ya has dado más ganas de escucharlo todavía, lo nuevo. Bueno, estoy en ello. Ahora mismo estoy terminando una canción que tiene tintes psicodélicos y psicodélico del primer disco de Pink Floyd, que está Syd Barrett, y por eso me estoy imaginando una comedia psicodélica. Bueno, habrá que escucharlo, habrá que escucharlo. Y tú, José Luis, en respuesta a nuestro amigo que preguntaba sobre ordenadores y demás. Bueno, yo creo que ha habido una revolución en estos años, que la tecnología se ha hecho mucho más accesible a la hora de grabar, a la hora de editar, incluso a la hora de difundir el trabajo. Así que al final creo que se impone más la creatividad, la manera en la que seas capaz de exprimir esas herramientas, que el dinero que te puedas gastar en ella. Ahora bien, hay unos mínimos que son necesarios y hay que entender bien las fases diferentes de los procesos. Por ejemplo, para hacer un montaje de sonido audiovisual, pues a lo mejor no necesitas gastarte una millonada, pero sí que necesitas unas escuchas que no falseen el trabajo que estás haciendo, que te den una respuesta lo más plana posible para que el trabajo que tú hagas se refleje de igual manera en otros sitios, que no te esté engañando con la acústica de ese espacio. Y lo que sí aconsejo es que para la exhibición cinematográfica, en la última fase, o por lo menos el chequeo del material, lo hagan en una sala homologada. A lo mejor, bueno, se pueden saltar pasos intermedios, pero
pero es importante hacer esto porque la escucha que uno tiene a nivel doméstico en casa no tiene mucho que ver con lo que escuchamos a nivel de potencia, de nivel de presión sonora, a nivel de ecualización, con lo que suena en una sala de cine. Entonces, antes era obligatorio pasar por ahí porque cuando trabajamos en celuloide tenía que venir el tipo de Dolby con su maquinita y certificarte que todo sonase como tenía que sonar. Ahora es más flexible, todo el mundo puede hacer un DCP en un pequeño ordenador en casa, pero cómo trasladas eso a una sala de cine, cómo se va a escuchar, necesitas tener un control a la hora de hacer esa mezcla. Entonces, depende del proyecto, pues puede valerte un estudio modesto, pero si necesitas cierto nivel, cierta calidad, pues haría falta ir a un estudio, en la última fase al menos, a un estudio homologado. Claro. Muy bien, muy bien. Pues Fede, muchísimas gracias por tu Nada, conexión chicos. y mantenerte al tanto de las redes sociales y las preguntas que nos van haciendo, ¿vale? Perfecto. Un saludo y nos vemos. Nos vemos. Chao. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, y... Hola, pues, David. chicos, No, antes de que despidas, que te veo las intenciones. Soy Pop, el súper. sí, el súper. Dígame. Nada, yo quería compartir un par de reflexiones, una con José Luis, porque estamos en un momento súper triste para la profesión. Uno de los Sí. grandes captadores de sonido nos ha abandonado. Quizá no el mejor, pero sí el más famoso. Y seguro que sabes quién es, José Luis. Pues... Nosotros lo vamos a subir. Sé quién es, sí. Lo vamos a subir, lo está viendo todo el Sé mundo quién ahora. es. Todo está en un Sé desierto. quién es. Guardamos un gran luto, un luto rosa por él. Un minuto de luto rosa por el sonidista de Star Wars, la primera que grababa en el desierto de Túnez con gallumbos rosas. Y tengo otra reflexión para Harry, para Manuel. Bueno, quería comentaros que ayer estuve en un concierto en directo en la Sierra. O sea que hay esperanza. Estuve grabando con un señor que lleva sombrero y gafas, cuyo nombre empieza por L, grabando un temita para una tele pública, ¿vale? Grabando unos temas y un programa que se emitirá el día 21, Día de la Música. Y de repente fue épico, porque estamos todos en el campo con nuestras mascarillas, con nuestros guantes, pero trabajando remuneradamente. ¡Por fin! Hay esperanza. Los conciertos van a ser muy raros, sin tanta gente. Perdona, que estoy mirando el móvil y no la cámara. Los conciertos van a ser rarísimos con tan poca gente, pero no van a desaparecer. Y poco a poco estaremos todos juntos ahí frotándonos otra vez. Sí, hombre, eso seguro. Esperemos. Y brindando. Y brindando. Di que sí. Así que ya puedes despedir, puedes hacer lo que quieras. Un saludo a todos, chicos, gracias. Bueno, muchas gracias a ti también. Primero te voy a decir algo de tu camisa, Pope. Que te encanta. Sí, y lo sabes. Bueno, chicos, pues hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Muchísimas gracias por habernos seguido aquí en Un Mundo Salvaje en directo. La semana que viene seguiremos contando con el equipo técnico en el que nos vayan contando más cositas que ocurren detrás de las cámaras, ¿vale? José Manuel, un placer haberte tenido aquí con nosotros. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a vosotros. Harry Palmer, de Border Caballero, muchísimas gracias igual por tu tiempo y por haber compartido con nosotros. Un saludo a toda la banda. Y José Luis Toral, muchísimas gracias por tu tiempo y habernos regalado un poquito de tu sabiduría técnica y artística en este ratito. Y un abrazo muy grande para los tres de parte de Rodrigo, ¿vale? Igualmente. Hasta pronto, chicos. Otro día nos vemos. Bueno, y a todos los demás que nos estáis viendo, ya sabéis que Un Mundo Salvaje está en Amazon Prime Video. Así que lo veis. Si os gusta, lo compartís. Y si no, también, ¿vale? Y recordad que si buscas lealtad, encontrarás venganza. Nos vemos. Chao. Y gracias a todos. Chao. Todo es cuestión de dinero. Me pagan por hacer algo y yo lo hago. Cuando llevas tanto tiempo como yo en esto, sabes que la última cara que verás será la de alguien conocido. Pero jamás pensé que sería la tuya. Bienvenidos al mundo salvaje.